esta jornada de capacitación correspondiente al presente año y en lo que es conferencias relacionadas con materia tributaria aduanera y temas de mercado, me complace y es un honor presentar al señor doctor Samuel Abad Yupanqui, quien va a tener a su cargo la conferencia programada para el día de hoy, titulada Potestad Tributaria y Constitución. Todos conocemos al jurista Abad Yupanqui. Es un abogado y doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Entre su trayectoria tenemos que ha sido miembro de la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional designado por el Gobierno de Transición en el 2001. Ha integrado el equipo de especialistas que elaboró el anteproyecto del Código Procesal Constitucional en el 2003. Ha sido secretario general del Tribunal Nacional de Servicio Civil, coordinador del área de instituciones democráticas de la Comisión Andina de Juristas, adjunto en asuntos constitucionales y primer adjunto de la Defensoría del Pueblo. Es autor de numerosos artículos y ensayos sobre derechos humanos, derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Chambers and Partners afirma que es una figura notoria en derecho constitucional. Asimismo, Latin Lawyer ha expresado que es un abogado excelente que tiene una experiencia muy importante en la litigación, además de experiencia en el derecho constitucional. En el rubro de educación, ha seguido cursos en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Tiene doctor en Derecho, Madrid, 1990-1992. Centro de Estudios Constitucionales de España, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, Madrid, 1990-1991. Y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, año 1986. Me complace, repito, presentar al doctor Abad Yupanqui y los dejo con ustedes a fin de que tenga a su cargo la disertación. Doctor Gustavo Odría, presidente de la sala, distinguidos colegas, distinguidos miembros de las salas especializadas en tributario, de COPI y otras materias y aduanas. Yo quisiera en primer lugar agradecer la gentil invitación del doctor Odría y del doctor Bon Abad para poder plantear algunas ideas sobre la indudable relación entre el derecho constitucional y el derecho tributario. Y por eso quiero nuevamente agradecer esta invitación para poder plantear algunas reflexiones que van a estar en las diapositivas que vamos a examinar y que nos van a tratar de plantear algunos problemas y temas que se presentan cuando hablamos de la materia constitucional y la materia tributaria, que en principio necesita darse cuenta de que hay una relación indispensable. No puede haber potestad tributaria democrática sin el respeto a la Constitución. Y el tema no se agota. El tema de la potestad tributaria y la Constitución no se agota en resolver casos concretos. Gracias. Sino a la vez hay que tomar en cuenta que la tributación es también parte de una política de Estado. No sé si se... Ahí pueden apreciar un debate que se planteó hace algún tiempo. Ustedes recordarán quién era Margaret Thatcher. Bueno, una destacada primera ministra inglesa, muy conocida, que llegó al poder, fue la primera mujer que llegó al poder, y tuvo un gran debate y un gran problema con la población. ¿Por qué? Porque planteó la creación de un poll tax, un impuesto ciudadano. Miren, no sé si se nota ahí cómo hay gente que dice no al poll tax. ¿Por qué? Porque sencillamente el diseño de ese tributo, que era tratar de obtener ingresos para el Estado, el Reino Unido, implicaba que todos
todos los ciudadanos pagaban por igual. No había una distinción en función de la capacidad contributiva. Y entonces la gente comenzó a cuestionar, no puede ser que todos paguemos por igual. Y ese elemento contribuyó a que luego Margaret Thatcher caiga, pierda el poder, y tuvo que dejarse de lado esa idea de un poll tax. Un primer ejemplo de una política pública en materia tributaria que termina siendo rechazada por la población. Un segundo ejemplo de política tributaria es lo que ha pasado en Chile. Michelle Bachelet, uno de los tres ejes de la reforma que ella planteaba cuando ingresa al poder, era la reforma tributaria como política pública. ¿Por qué? Porque eso era necesario, según lo que planteaba, para el financiamiento de los objetivos políticos de su campaña, que eran transformación en educación, transformación en salud y transformación en previsión social. Porque si no tienes ingresos, ¿cómo puedes hacer gastos para atender correctamente servicios públicos? Evidentemente, en ambos casos pueden generarse críticas. En el caso de Margaret Thatcher, su propuesta contribuye a que caiga. En el caso de Michelle Bachelet, muchos empresarios comenzaron a cuestionar, porque en el caso de ella planteaba una reforma que afectaba a aquellas personas que tenían mayores ingresos. En ambos casos, la política pública y la tributación está presente y tiene que ser respetuosa de los derechos fundamentales. Pero cuando hablamos de tributación, hay que remontarnos a los orígenes. Hace mucho tiempo, 1215, la Carta Magna planteaba la idea, desde esa época en Inglaterra, que no puede imponerse tributos sin consentimiento del Consejo del Reino. No hay tributo sin que me represente, salvo excepciones. 1215, la idea de que hay una aprobación de un órgano representativo. En segundo lugar, ya yendo a los Estados Unidos, cuando comienza a discutirse la independencia de los Estados Unidos, uno de los grandes temas era cómo puede la metrópoli obligarme a pagar tributos sin que yo tenga representación. Recuerden, las 13 colonias americanas se presenta una situación de conflicto con la metrópoli, con Inglaterra. ¿Cuál era? Crearon el impuesto a las estampillas, una suerte de papel sellado, como antes existía en el Perú, que lo elaboraba Inglaterra y que lo tenía que utilizar necesariamente las 13 colonias, y ese papel costaba. Generó una reacción que terminó con una declaración de 1765. Es imprescindible para la libertad de un pueblo que no se impongan impuestos sin consentimiento. Lo mismo se puede apreciar en la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. La idea que está detrás de esto, ¿cuál es? No hay tributo sin representación. ¿Qué significa eso en términos actuales? Que el Congreso es quien, en esencia, debe aprobar los tributos. Y esto tiene un surgimiento histórico, que implica incluso el rompimiento con la metrópoli cuando Inglaterra quería cobrarle las colonias. Estas son antecedentes que es bueno recordar para tomar nota de cómo va a ir desarrollándose esta idea del principio de reserva de ley. ¿Por qué aparece la reserva de ley? Porque es el Congreso, el titular, integrado por los representantes, el titular de la soberanía popular, que es el que debería aprobar los tributos, porque, como se decía originalmente, no hay tributo sin representación. Llegamos al Estado peruano, y desde la primera Constitución, 1823, ya se plantea la idea de contar con tributos. En ese momento era necesario que se tribute, ¿para qué? Para la defensa de la República. Recordemos que cuando se logra la independencia no es que hay un cambio de la noche a la mañana, sino que hay una etapa de inestabilidad y donde todavía se llevan a cabo algunas guerras por fortalecer y concretar la independencia. Y por eso se requería tributar para garantizar la defensa de la República. Estos son algunos antecedentes que quería mencionar para luego aterrizar en la actualidad. Hoy día estamos hablando de un Estado constitucional y democrático de derecho. Y la idea de estar en un Estado constitucional y democrático de derecho es
indiscutible que la Constitución es la norma jurídica suprema. Hoy día sobre eso no hay debate. La Constitución es la norma jurídica suprema y es la norma que regula cómo se crea el derecho. A través de una ley, a través de un decreto de urgencia, a través de un decreto legislativo, a través de un decreto supremo, etc. Y precisamente la Constitución surge para limitar el poder. El poder en general y en concreto el poder tributario no es absoluto. Está limitado por la Constitución. Esa es la idea de vivir en un Estado constitucional. ¿Y por qué se limita el poder? Para evitar excesos y para garantizar los derechos de las personas. Sobre eso hoy día no hay discusión. Suele decirse que la Constitución es la fuente de las fuentes. De ahí emana todo el ordenamiento jurídico. Pero también es cierto que la Constitución no es un diccionario. La Constitución requiere ser interpretada. La Constitución requiere ser interpretada para ver cómo se aplica al caso concreto. Es indiscutible que hoy día uno de los temas más relevantes es la interpretación de la Constitución. Y finalmente lo que quería rescatar en esta idea era que hoy día lo que está pasando es que todo el derecho se está constitucionalizando. O sea, uno mira el derecho en general, el derecho penal, el derecho electoral, el derecho laboral, el derecho tributario, desde anteojos constitucionales. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que una ley establezca un impuesto, que haya una contribución o una tasa. Pero ¿qué ocurre si esa tasa es inconstitucional? ¿La debo aplicar? ¿La debo defender? ¿O es que puedo decir, no, esa tasa existe, ha sido creada por una ley, pero presenta problemas de constitucionalidad? ¿Qué quiero decirles? Que hoy día no hay duda que lo que está ocurriendo es que el derecho constitucional se ha transversalizado en todas las áreas del derecho. Se puede examinar el derecho penal a la luz de la Constitución, el derecho civil a la luz de la Constitución. En los Estados Unidos se discutió el año pasado los alcances del matrimonio. Normalmente uno entiende acá que uno se casa varón con mujer. ¿Qué pasó el año pasado en los Estados Unidos? Se reconoció el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. ¿Cómo? ¿Había una ley? No. A partir de la interpretación de una constitución, que por cierto es una constitución de 1787 donde el debate no estaba ni siquiera presente. Es decir, hoy día todo el derecho se está constitucionalizando. Una primera conclusión. Y una segunda conclusión es que lo que está pasando es que la Constitución se está judicializando. En la medida que una controversia se lleva al Poder Judicial, termina en el Tribunal Constitucional y al final la Constitución se va a interpretar a partir de lo que diga el Tribunal Constitucional. Que puede ser bueno, puede ser malo. Acá vamos a examinar algunos casos del Tribunal Constitucional a partir de los principios tributarios. Pero eso es una idea que quería transmitir. Hoy día no se discute que la Constitución existe, la norma suprema. Pero lo que está pasando es que se está presentando la Constitución en todo el ordenamiento jurídico. Y lo que está pasando es que como hay controversias, hay Tribunal Constitucional, va a llegar probablemente la controversia al Tribunal Constitucional y ahí el tribunal terminará dando su última palabra e interpretando la Constitución. Una decisión del Poder Judicial que termine en la Corte Suprema puede motivar que se presente un amparo y termine en el Tribunal Constitucional. O un amparo puede ir directamente al Poder Judicial y terminar en el Tribunal Constitucional interpretando los alcances de una norma tributaria. O puede presentarse una demanda de inconstitucionalidad contra una ley tributaria y el tribunal interpretará si esa ley es válida o no es válida y precisará sus alcances. Y lo que diga el tribunal terminará siendo vinculante para los jueces. Por eso es que lo que está pasando es que cuando alguien decía antes la ley es la única fuente del derecho, eso hoy día se relativiza. ¿Por qué? Porque la ley no es la única fuente del derecho. Antes se decía la jurisprudencia es fuente auxiliar, fuente secundaria, fuente de segundo nivel. Hoy día la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es tan relevante
que muchas veces la citamos para resolver casos. Es indiscutible que hoy día la jurisprudencia se está convirtiendo en fuente de derecho. Y es indiscutible que hoy día nuestro sistema, que clásicamente se entendía como un sistema que era un sistema básicamente legalista, hoy día se está judicializando. Hoy día no basta con ver la ley, es indispensable examinar la jurisprudencia, particularmente aquella que viene del Tribunal Constitucional. Bueno, la potestad tributaria existe, y existe en el marco de un Estado constitucional donde existe una Constitución. Y este Estado constitucional, como lo reconoce la doctrina, hay una cita de una autora, implica que si va a haber una justicia tributaria, por lo menos esa justicia tributaria tiene que tener dos vertientes de análisis. Por un lado, para que haya una justicia tributaria, que suena muy etéreo, habrá que examinar si es que el ordenamiento respeta determinados principios. Por un lado, se distinguen los principios formales, reserva de ley, principio de legalidad, y de otro lado se distinguen los principios materiales. Ya no basta con que sea una ley, ya no basta con que la materia esté reservada a la ley. ¿Qué ocurre si esa ley creada, que crea un tributo, termina siendo una ley que no grava la capacidad contributiva, sino grava a todos por igual, como pasó con la idea, con la propuesta de Thatcher hace mucho tiempo? Esa ley, por más que respete el principio de legalidad, por más que haya sido aprobada por el Congreso, será válida, o que también hay límites materiales que podrían justificar que la ley pueda ser cuestionada. Hoy día se reconoce que para que se respete la justicia tributaria en el marco de un Estado constitucional y de derecho, no basta con los principios formales. Hay también principios materiales que es preciso examinar y que plantean algunos temas que vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos principios tributarios formales y materiales, como lo ha reconocido el propio Tribunal peruano en la sentencia que ahí está citada, y por cierto les puedo dejar las diapositivas sin ningún problema, esos principios son límites al poder. Por un lado, como recuerdan, la Constitución es un límite al poder para garantizar nuestros derechos, para que no haya arbitrariedad de parte del Estado. Son límites al poder, pero también son garantías de la persona. O sea, yo tengo garantía de que no me pueden aplicar un tributo a todos por igual. Consecuencia, los límites se pueden ver de esa manera y están reconocidos o deben estar reconocidos en todas las constituciones. En el caso peruano hay una norma fundamental, el artículo 74. El artículo 74 de la Constitución actual, la del 93, es clave. El Estado, cuando ejerce su poder o su potestad tributaria, no es absoluta la potestad tributaria, no puede gravar porque le da la gana, no puede convertir una tasa en impuesto, no puede convertir una contribución en impuesto, ni puede cobrar impuestos con fines particulares. El Estado, cuando va a ejercer su potestad tributaria, tiene que respetar algunos principios. Reserva de ley, igualdad, y algo que es muy relevante, que es el respeto de los derechos fundamentales. O sea, la potestad tributaria tiene que respetar los derechos fundamentales. ¿Cuáles? Todos. Todos. Y a la vez, obviamente, no puede haber ningún tributo que tenga carácter confiscatorio, ni que tenga carácter retroactivo. Esos son los principios generales que plantea la Constitución. No son los únicos. Después veremos que no son los únicos, pero esos son los que plantea el artículo 74. Límites de la potestad no es absoluta en un Estado constitucional, no lo puede ser. Hay límites que hay que tomar en cuenta, que son garantías a la vez del ciudadano y que son reserva de ley, igualdad y respeto a los derechos fundamentales y no confiscatoriedad. Esto normalmente va a ser desarrollado ¿dónde? Por los precedentes, la jurisprudencia. Lo que diga la Constitución es importante, pero los congresistas que aprueban la ley o el Ejecutivo que dicta un decreto legislativo
¿Podría dictar una norma que no respete esos principios? No debería, pero puede hacerlo. De hecho, hay casos en los cuales lo ha hecho. No solo el Ejecutivo cuando dicta un decreto legislativo, sino eventualmente cuando dicta o aprueba un decreto supremo. Y cuando hablamos de potestad tributaria y de respeto a principios, la potestad tributaria no se agota en crear normas o modificar tributos, sino también en la aplicación. Al momento de aplicar, la administración tributaria tiene que respetar estos principios. Al momento de aplicar, la administración tiene que respetar los derechos fundamentales. Al momento de dictar normas también lo tiene que hacer. Consecuencia, la potestad tributaria no se agota en el plano normativo, sino también en el plano de la actuación de la administración tributaria, que debe ser respetuosa de los derechos. ¿Quién al final va a determinar si se excedió o no se excedió el Estado en el ejercicio de la potestad? Al final alguien tiene que controlar. Y ese alguien va a ser el Poder Judicial, ustedes, o el Tribunal Constitucional. Ese es lo interesante de estar en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que hay potestad, pero hay control. A nadie le gusta que lo controlen, por cierto. A nadie le gusta que lo controles. Ni a los chicos ni a las chicas tampoco. Pero en general a nadie, al poder no le gusta que lo controlen. Pero hay que controlarlo porque de lo contrario pueden cometerse excesos. Veamos, un primer tema que quería plantear es la Constitución define, da un concepto, una idea de lo que es tributo. Existe un concepto constitucional de tributo, o sea, la Constitución nos dice, tributo es tal cosa. Recordemos un ejemplo. Miren, Fonavi. Ustedes han votado en el referéndum, ¿no? ¿Del Fonavi o no? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Eran menores de edad en esa época? No creo. ¿Hubo un referéndum por el Fonavi, sí o no? ¿Ya votaron por el sí o por el no? Por el no. ¿No se acuerdan? ¿Ah? Bueno, ya, el voto es secreto. Y estamos cerca de elecciones. Muy bien. Pero hubo un referéndum por el Fonavi, ¿no? ¿Recuerdan lo que era el Fonavi? Al final se llevó a cabo un referéndum. ¿Por qué menciono este tema? Porque cuando se va a iniciar el pedido de referéndum, el Jurado Nacional de Elecciones dice, no va. ¿Por qué? Porque dice que el Fonavi es un tributo. Para el jurado, el Fonavi era un tributo. Ante la negativa del jurado, se presenta un amparo y termina en el TC. Y el TC dice, sí va. Sí va. ¿Por qué sí va? Porque para el TC, el Fonavi no era un tributo. Si el jurado dijo es un tributo y por tanto no hay referéndum, porque no hay referéndum sobre tributos, si no nadie pagaría tributos en el país, porque todo se llevaría al referéndum. ¿Quieren pagar impuesto a la renta? No, referéndum. Y habrían partidos por el no a impuesto a la renta. Entonces, nadie, por eso nunca la Constitución prohíbe el referéndum en materia tributaria. El jurado dijo, el Fonavi es un tributo, no cabe el referéndum, y el tribunal le inventó la plana y dijo sí cabe y se llevó a cabo el referéndum. Por eso es que al final hoy día existe el Fonavi, el tribunal le abrió la puerta. Pero lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque la pregunta que quisiera plantear es, ¿desde la Constitución ya hay una definición de tributo o la definición es legal? La Constitución tiene un concepto de tributo o no lo tiene. ¿Y qué? ¿La Constitución define qué cosa es un tributo o solamente menciona estos temas? La Constitución tiene varias normas en las cuales se habla de la materia tributaria. El artículo 32 sobre el referéndum. No cabe referéndum para temas tributarios. El artículo 74 de la potestad tributaria, donde ahí se habla de tributos, contribuciones y tasas. El artículo 79 sobre leyes en materia tributarias, competencia de las regiones, de los gobiernos locales. Pero expresamente no hay una definición de tributo. Pregunto, ¿la Constitución tiene definiciones en general? ¿La Constitución define lo que es intimidad? ¿La Constitución define lo que es honor? ¿La Constitución define lo que es vida?
Recuerden todo el debate que se plantea sobre la interrupción del embarazo en casos de violación. La Constitución ya define o no define. La Constitución no es un diccionario. La Constitución no tiene que tener todas las definiciones. La Constitución, suele decirse, tiene por lo menos, entre otras, dos tipos de normas. Normas regla y normas principio. Ejemplo de norma regla. Nadie puede ser detenido salvo mandato judicial o flagrante delito. Si me detienen por feo o por vago, no cabe, ¿no? Porque no es ni mandato judicial ni flagrante delito. Es muy simple. La norma se aplica para resolver una controversia, se dice norma regla. A ver, la Constitución, premisa mayor, nadie puede ser detenido salvo mandato judicial o flagrante delito. Premisa menor, me han detenido por sospechas, por vago, supuestamente. Conclusión, muy simple, no está pues. Pero eso que ocurre no es frecuente. Hay normas principio que no definen, sino que son principios que tienen que ser interpretados y aterrizados en función del caso concreto. Y donde se llega a una solución en función del caso concreto. Entonces, no toda norma constitucional es clara, precisa y me resuelve todos los conflictos. Hay que interpretar, que es lo que les decía. La Constitución es norma suprema, pero hay que interpretarla. ¿Quién al final da la última palabra? Poder Judicial o TC. Bueno, la Constitución no dice, pues, qué cosa es un tributo. Pero así como no lo dice, no dice muchas cosas. Pero igual hay que interpretarla. Por eso es que algunos sostienen, y acá cito a García Nova, que de una constitución puede surgir un concepto implícito de tributo a partir de unos rasgos diferenciadores, por ejemplo, a partir de los principios tributarios. ¿Por qué sería relevante tratar de contar con una idea de lo que es un tributo desde la Constitución? Porque si desde la Constitución no tenemos una idea de lo que es un tributo, estamos dejando en manos del legislador la total discrecionalidad para definir qué cosa es un tributo. O sea, si desde la Constitución no tenemos por lo menos una idea de lo que es un tributo, el legislador puede decir tributo cualquier cosa que yo quiera, sin límites. Y eso suena un poco arbitrario por parte del legislador. ¿Por qué? Porque a veces se han presentado casos en los cuales se han dictado normas que aprobaban ciertos tributos que al final se denominaban tasas, pero que en la práctica eran verdaderos impuestos. Y claro, la Constitución no me define qué cosa es una tasa. La Constitución no me define qué cosa es un impuesto. Pero si no surge a partir de la Constitución un concepto de tasa o impuesto, sencillamente el legislador podría decir, la tasa es lo que yo digo que es. Punto. Porque quien sí define qué cosa es una tasa o qué cosa es un impuesto, ¿qué norma es? El Código Tributario. O sea, el Código Tributario. Entonces, y el Código Tributario es una ley que puede ser modificada por otra ley. Entonces, la relevancia de tratar de hallar un concepto constitucional de tributo es que me da una pauta, un parámetro para llevar a cabo una lectura y evaluar si lo que me está aprobando el legislador, que puede ser un gobierno local también cuando se trata de tasas, ¿es realmente una tasa o es un impuesto encubierto? En España ha habido casos en los cuales se ha definido por parte del Tribunal Constitucional lo que es un tributo. Una prestación patrimonial coactiva que se satisface a los entes, directo o indirectamente a los entes públicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Una finalidad pública, no una finalidad privada. Y se suele decir, un elemento clave, importante para definir qué cosa es un tributo, es la capacidad económica o como otros llamarían la capacidad contributiva. Por eso se suele decir que no puede haber imposición ahí donde no haya capacidad económica alguna o donde ésta sea aparente o nominal. Vale decir, estoy planteando la idea de que desde la Constitución se podría hablar de una idea de tributo. Algo habrá dicho el Tribunal Constitucional peruano sobre el tema. Veamos. Primero, el tribunal ha ubicado en alguna sentencia que está ahí mencionada, la 3797 del 2006, que el tributo se ubica en el marco
Estado determinado. Porque la potestad tributaria no es una potestad aislada, se ubica en el marco de un régimen económico constitucional y se ubica en el marco de un Estado. El modelo de Estado que tiene la Constitución peruana es un modelo de Estado social y democrático de derecho. ¿Eso qué implica para el tribunal en esta sentencia? Que en ese contexto de Estado social, el tributo puede ser una herramienta para tratar de garantizar la lógica de un Estado social, con lo cual es un instrumento para afrontar las crecientes necesidades financieras del Estado, que permita, dice el tribunal, detraer mayores impuestos o mayores tributos a aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva. Vale decir, a partir de la idea de Estado social y a partir de la idea del tributo como un instrumento para conseguir los fines sociales que el Estado desea, se puede traer más a quienes más tienen. Primera idea. Segunda idea. El tribunal ha reconocido que la capacidad económico-contributiva es un elemento clave. Un impuesto que grava a alguien sin tomar en cuenta la capacidad económica o la capacidad contributiva es un impuesto que puede ser calificado de inconstitucional. Incluso ha llegado a decir el TC que pese a que la Constitución expresamente, el 74, no se refería a capacidad contributiva, pese a que la Constitución no dice expresamente capacidad contributiva en el 74, es un principio implícito, porque surge del concepto de tributo. Eso lo ha reconocido la sentencia 646 del año 96. La capacidad contributiva es un elemento clave para determinar la validez de un impuesto. Si no hay capacidad contributiva, no puede imponerse a alguien un impuesto y si ocurre, se declara inconstitucional. Sentencia 646-96. Y en alguna otra sentencia, la 4870, está mencionada ahí, el tribunal trata de definir lo que es un tributo. O sea, el propio tribunal peruano ha definido lo que es un tributo. Lo ha hecho, en realidad, citando a un autor conocido, ya antiguo, que es un brasilero, Gerardo Ataliba. O sea, el tribunal en esta sentencia ha cogido la idea de Gerardo Ataliba para definir qué es un tributo. Para el tribunal, un tributo es una obligación jurídica pecuniaria creada por ley, que no es una sanción, porque el tributo no es una sanción, cuyo sujeto activo es en principio una entidad pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto por la ley. Ahora, esta definición de Ataliba recogida por el TC nos da una idea que puede haber una definición constitucional. ¿Por qué? Porque ¿quién interpreta la Constitución al final? El tribunal. ¿Las interpretaciones del tribunal vinculan o no? ¿La jurisprudencia del tribunal vincula o no? En Estados Unidos a veces se llega al extremo de decir la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Acá no llegamos a eso. Acá no llegamos a decir que la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es. No llegamos a eso. Pero sí es relevante tomar en cuenta definiciones de tributo. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia se ha vuelto fuente de derecho. Les decía al principio, el derecho se está constitucionalizando, pero la Constitución se está judicializando. Y si se está judicializando un concepto de tributo, está ya planteado por el tribunal. ¿Correcto o incorrecto? Yo creo que ahí le falta algo. Por ejemplo, en esa definición no mencionó como elemento clave lo que antes había mencionado, que es la capacidad contributiva. No lo mencionó ahí, no aparece. Y me parece una deficiencia de parte de la definición del TC. Y en ese contexto es interesante cómo el TC en otras sentencias ha evaluado si un tributo era constitucional. Me explico. Tasa. ¿Qué es una tasa? ¿Cuándo encontramos que algo es una tasa? Un tributo tasa. ¿Cómo se calcula una tasa? En función del costo del servicio. ¿Qué ocurre si hay una tasa que no está calculada en función al costo del servicio? ¿Qué ocurre? Sencillamente, lo que va a ocurrir es que alguien podría decir, como no está calculada en función al costo del servicio,
esa tasa no respeta lo que dice el Código Tributario. Porque el Código Tributario es la norma que define qué cosa es una tasa. Sin embargo, miren, como ya estamos partiendo de un concepto constitucional de tributo, el TC ha cuestionado tasas que no implican la prestación de un servicio, cuyo costo no implica la prestación de un servicio. Porque si nos quedáramos en un examen de mera legalidad, diríamos, sí, pues esa tasa viola la ley. Bueno, viola la ley es un tema de legalidad, que vayan al contencioso. No, acá estamos cuestionando la tasa porque no es un tributo que respeta lo que debe ser una tasa, es decir, un cobro por una prestación de servicio. Por eso el tribunal dice, si no se respeta el principio de que la tasa implica, se calcula en función del costo real, sencillamente es inconstitucional. Eso implica que el tribunal ya ha concebido que el concepto de tasa viene desde la Constitución. Porque si no fuera así, no podría declarar inconstitucional las tasas que están mencionadas ahí. La tasa por derecho de ejecución de obra o los arbitrios creados por varias municipalidades que cobraban arbitrios que en el fondo, utilizando un sistema de cálculo del arbitrio, que en el fondo sencillamente era arbitrario. Te cobro serenazgo y no hay un solo sereno. No hay ninguna prestación de servicio. Si esto fuera así, eso no cumple la definición de tasa. Pero claro, la definición de tasa está en el Código Tributario. Es un tema de legalidad. Pero el tribunal entiende que el concepto de tasa ya subió a la Constitución y por tanto el concepto de tasa es un cobro por la prestación de servicio y si no se hace eso, esa tasa se vuelve inconstitucional. Acá estamos viendo cómo la tasa va a convertirse en una definición planteada por el propio tribunal. Les decía que para el TC la capacidad contributiva es un principio que no está expresamente en el 74, pero sí fluye de la idea de tributo. Y ahí dice claramente en la sentencia 33 del 2004, en una acción de inconstitucionalidad, la capacidad contributiva es un principio tributario implícito dentro del texto constitucional. Vale decir, cuando ustedes lean el 74, agréguenle también capacidad contributiva. No por lo que diga el texto, no porque lo diga expresamente el texto, no lo dice, sino porque se fluye de una concepción constitucional de tributo que no puede haber, en general, tributos, impuestos concretamente, si no se toma en cuenta la capacidad contributiva. Vale decir, un principio implícito. Hay principios explícitos, pero también hay principios implícitos que cuentan con sustento constitucional. Un debate que se ha planteado es la capacidad contributiva y las tasas. Porque claro, si la tasa se calcula en función del costo de servicio, ¿cómo puede haber capacidad contributiva? El tribunal ha permitido que en ciertas ocasiones pueda evaluarse el tema de la capacidad contributiva también en tasas, pero normalmente el concepto de capacidad contributiva se aprecia cuando hablamos de impuestos. Un segundo principio importante es el de confiscatoriedad. Y recogiendo una clasificación que ya había sido planteada por la teoría, el tribunal habla de dos tipos de confiscatoriedad: cuantitativa y cualitativa. Son dos tipos de confiscatoriedad reconocidas por el tribunal. La confiscatoriedad cuantitativa es la que más o menos nos fluye inmediatamente. Es decir, me cobra algún tributo, impuesto a la renta, me cobran el 80% de mis utilidades. Realmente una exageración, ¿no? Que es un debate que se planteó en Francia, que hizo, por ejemplo, que algún actor francés se nacionalice ruso para no pagar la tasa elevada que le pedían, y ahora le perdió. A eso hemos llegado. Y confiscatoriedad cuantitativa. Pero la confiscatoriedad cualitativa es algo distinto, porque la primera es bien difícil de acreditar. ¿Cómo yo sé que la tasa de 45, de 30, de 29, de 25 es confiscatoria? Habrá que ver cómo lo pruebo. En el caso de la confiscatoriedad cualitativa es más simple, porque ahí no necesito probar que el monto sea desproporcionado, que el monto sea exagerado. Ahí básicamente lo que trato de acreditar es que se viola el principio de no confiscatoriedad en sentido cualitativo cuando no se están respetando los principios constitucionales tributarios. Es decir, es una vinculación entre confiscatoriedad y principios tributarios para evaluar si un tributo
viola este principio de no confiscatoriedad. Reserva de ley. La reserva de ley implica que determinadas materias tienen que pasar por el Congreso para ser calificadas como temas tributarios. Y ahí lo que se ha discutido es si todo el tributo en detalle tiene que estar en la ley. Todo. O qué margen de actuación le dan al reglamento. El tribunal ha entendido que, sin duda, hay que respetar el principio de reserva de ley para establecer los elementos básicos de todo tributo. El acreedor tributario, el deudor tributario, la hipótesis de incidencia tributaria, en fin. Pero puede haber aspectos que se deriven al reglamento. Eso ha planteado cierto debate para establecer una comunión o una comunicación entre lo que dice la ley y lo que establece el reglamento. Es decir, ha flexibilizado el concepto de reserva de ley para permitirle cierto margen de intervención y lo ha reconocido como válido. En la sentencia 4899 del TC, ha dicho el TC que en la ley tienen que estar los elementos esenciales del tributo. Si en la ley no están los elementos esenciales del tributo, ahí se puede hablar de un problema de afectación del principio de reserva de ley. Otro tema que es sumamente relevante es el de igualdad. Y en materia de igualdad, estamos hablando de igualdad en la aplicación de la ley, de igualdad formal, de igualdad material. Y han habido casos relevantes. Han habido casos de violación directa de igualdad. Ejemplo, el tema de los cigarrillos, el tema de la importación de maíz para los pollos. Me explico. ¿Qué ocurre si en el caso de los cigarrillos se establecía una tasa diferenciada del impuesto selectivo al consumo en función de si el cigarrillo se vendía en un solo país o si se vendía en 3 países? Si se vendía en 3 países, el costo del cigarrillo, la tasa del impuesto selectivo era mayor. Si se vendía en 1 o menos o 2, la tasa era menor. El tribunal dice acá no hay ningún criterio para evaluar por qué la tasa se incrementa en función de la venta o la comercialización del cigarrillo en 3 o más países y declara inconstitucional este tributo, impuesto selectivo al consumo. O en el caso del maíz, había normas de promoción a la promoción, un régimen promocional a los pollos. ¿Y qué ocurría? Que si yo utilizaba maíz importado, no me beneficiaba con esto. Si utilizaba maíz nacional, sí me beneficiaba. ¿Qué ocurría en la realidad? Que el maíz nacional no abastecía el mercado. Entonces decía, por más que quiera, no puedo lograr esa promoción sencillamente porque el maíz nacional no abastece mi mercado. Se plantea el debate en el TC y el TC dice, mira, no hay mayor discusión porque en realidad que sea maíz importado, que sea maíz nacional, no debe generar un trato desigual. Consecuencia, también a partir del tema de igualdad se puede evaluar si una norma tributaria es inconstitucional cuando es una violación directa, cuando la misma norma fluye. El tema más polémico ha sido planteado con violaciones a la igualdad en materia indirecta. Me explico. Pregunto, ¿todas las cervezas en el Perú tienen el mismo precio? Se toma cerveza, creo. ¿Todas las cervezas en el Perú tienen el mismo precio? Ya se quedó muda. ¿Cuál es la cerveza más barata? Brahma. ¿Solamente Brahma? ¿Solo toman cusqueño ustedes? Hay cervezas baratas y cervezas más caras. ¿Qué ocurría? Que en un momento hubo una modificación al impuesto selectivo al consumo que generó un debate que no se ha judicializado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta modificación del impuesto selectivo al consumo llevó a que se cuestione la modificación por parte de la Cámara de Comercio de Lima, el presidente del Comité Tributario, porque dijo que la modificación tal como ha sido diseñada en función del criterio trae como consecuencia que las cervezas más baratas terminen pagando respecto al valor de la cerveza un porcentaje mayor de impuesto selectivo al consumo que las cervezas más caras. Por decirles, aplicando esta tasa nueva, si la cerveza, el porcentaje del impuesto selectivo al consumo de la cerveza más cara, imagínense que sea del 20%.
aplicando esa tasa nueva para la cerveza más barata, era el 25% sobre el valor de la botella de cerveza. Entonces se decía, la ley no dice la cerveza más barata va a pagar más. No lo va a decir, nunca. Esa sería una discriminación directa. Una discriminación indirecta existe. ¿Por qué? Cuando la norma es aparentemente neutra, pero en su aplicación los resultados terminan siendo diferenciados. ¿Cuál era la diferencia? Que porcentualmente sobre el valor de la botella de cerveza, la cerveza más cara pagaba un porcentaje de su valor por botella menor al de la cerveza más barata. Porque la cerveza más barata pagaba un porcentaje mayor sobre el valor de su cerveza. No estoy diciendo que sean montos iguales, porque los precios son distintos, pero los porcentajes variaban. Lo que cuestionaba acá era una violación al principio de igualdad. No porque lo estableciera la norma, sino porque la consecuencia de su aplicación generaba eso. ¿Será inconstitucional? Nunca se determinó, pero sí existe y sí es un criterio constitucional reconocer que hay violaciones directas, pero también hay violaciones indirectas, que son las más difíciles de evaluar. Yo puedo decir, todos son iguales ante la ley, pero en la práctica, la aplicación de la norma termina generando situaciones de desigualdad. El tribunal ha reconocido otro principio, que tampoco está en la Constitución, el principio de solidaridad. Quien tiene mayor capacidad económica puede pagar más. ¿Para qué? Para garantizar que el que tiene menos capacidad económica y paga menos tenga acceso también a los mismos beneficios. O sea, el propio tribunal ha reconocido como un principio constitucional que no está en el 74 el principio de solidaridad. Respeto a los derechos fundamentales. Cuando el artículo 74 de la Constitución establece como un principio básico que la potestad tributaria debe respetar los derechos fundamentales, se refiere a todos. Algunos discuten si esto es un principio o no, porque en realidad todos tenemos que respetar los derechos fundamentales, sea la potestad tributaria o no lo sea. Pero cuando hablamos de potestad tributaria no hay duda que tiene que respetar los derechos. Y un caso se presentó hace algún tiempo, el 41-108-2006, donde se suscitó una situación muy peculiar. La administración tributaria le pedía al contribuyente que lo requería para evaluar su capacidad económica y sus gastos, le requería que, como se había acreditado gastos en viajes, le requería que le informe sobre con quién había viajado. Entonces, el contribuyente dice, oye, ahí está, he viajado, no tengo que decirte con quién he viajado. Entonces, claro, no sé con quién había viajado, no prefiero. Y se negó a hacerlo. Llegó el caso al TC y el TC dijo, mira, el principio de respeto a los derechos fundamentales implica que la administración también tiene que respetar la intimidad. Hay que saber que este señor ha gastado, perfecto, pero no tiene que saber con quién ha gastado. Un tema interesante, un tema más reciente, ese tema de propiedad, que generó algún debate y que terminó en el TC. No pasó por las salas tributarias. Este caso era el caso de una empresa, Sociedad Agrícola San Agustín. El aeropuerto está quedando reducido. Expropian terrenos adyacentes que le pertenecían a esta empresa. Le expropian, sigue un acuerdo, sigue un arbitraje y determinan el monto. Un monto muy importante, por cierto. El Estado paga. Y en ese momento toca la puerta. ¿Quién quiere que toque la puerta? SUNAT. Según el artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, la enajenación o la transferencia también comprende las expropiaciones. Los resultados de la expropiación es el coste y precio. Así que, ¿sabes qué? Empresa, paga. Y la empresa no tenía más actividad económica que ese terreno. Tenía que pagar, ¿cuánto de porcentaje? Creo que es el 30%. Ahora ha bajado, ¿no? 28 me parece. Pero en ese momento creo que era como el 30%. Entonces lo que dice la empresa es, bueno, Estado, tú me has expropiado. Me has dado esto, mi indemnización de justicia. Tú, Estado SUNAT, me quieres cobrar el 30%. Ya no es el justiprecio. O sea, se supone que tiene que haber una equivalencia. Pero la
105 del dúo de la ley de impuesto a la renta dice que la expropiación es un supuesto grabado como transferencia o como enajenación, qué sé yo. Y es una teoría cobrable. Presenta una demanda de amparo y al final el TC le da la razón. Y dice, el supuesto de expropiación contenido en la ley de impuesto a la renta no se identifica como un hecho imponible del impuesto a la renta, pues la naturaleza del pago de la indemnización justipreciada se encuentra destinada a buscar el equilibrio económico del sujeto pasivo de la expropiación. No es renta en estricto, dice el tribunal. Una vinculación directa con el derecho de propiedad por el respeto a los derechos fundamentales. La norma, que es una norma antigua, dice eso. Sigue vigente, porque eso es sin aplicación al caso concreto. Y finalmente se declaró fundada la demanda y la empresa evitó el pago, porque de lo contrario hubiera tenido que pagar aproximadamente el 30% y eso no mantendría la equivalencia de la indemnización justipreciada fruto de una expropiación impuesta por el propio Estado. La empresa no estaba vendiendo el terreno, le habían obligado a una transferencia de propiedad. Finalmente, para que vean su meeting, algunas reflexiones entre el derecho y la realidad. Hasta ahora hemos mencionado casos interesantes, algunos más polémicos que otros, que nos aclaran principios. Hemos dicho, la Constitución es la norma suprema, el derecho, la Constitución el derecho se ha transversalizado, orienta todo el ordenamiento jurídico y se ha judicializado. Pero también ha habido excesos. Estamos en el Perú. Ha habido excesos. Y aquí quisiera mencionar dos casos, uno muy antiguo, el tema de los casinos y tragamonedas. No sé si se logra ver ahí la diapositiva, es una caricatura de Carlín. Carlín es un caricaturista de la República muy bueno, yo lo leo todos los días. Basta ver una caricatura de él para enterarse de lo que pasa en el país. Y esa caricatura muy antigua, que siempre la uso hasta en clases, traté de evidenciar el problema que se está presentando en esa época con los casinos y tragamonedas. Ustedes conocen lo que es un casino y tragamoneda, algún día habrán ingresado, creo, no imagino, saliendo de la oficina, ¿no? Ha pasado nomás ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que había una norma que estableció el pago en impuestos. El TC había dicho que el impuesto es constitucional, que era válido, porque lo cuestionaron. Pero se conseguían medidas cautelares en amparos para no pagarlo. Y no lo hacían, no pagaban. Entonces, se generó un gran problema, porque no pagaban el impuesto creado y ratificado como válido por el TC y seguían actuando normalmente, felices de la vida con su cautelar. Cautelares normalmente de jueces del interior del país. Entonces, había un exceso, después se corrigió. Lo que nos plantea acá, Carlín, está el casino de tragamonedas y pone, y este es nuestro mejor tragamonedas, el juez. Le metes monedas y te vota resoluciones de amparo. Es una muestra de un exceso, porque realmente que había un exceso, o sea, notable exceso. En materia tributaria, la potestad tributaria tiene límites, pero tampoco puede exagerarse el control. Eso es un control realmente que desnaturaliza lo que significa el control constitucional. Y otro caso que a mi juicio es de una absoluta aberración, que no se ha difundido mucho, ya veremos por qué, es el caso Panamericana Televisión. Es una sentencia que está acá, que declaró fundada una demanda, la 4617 del 2012. Una sentencia de 2 años atrás, más o menos, dictada por el Tribunal Constitucional, por 3 magistrados del antiguo Tribunal Constitucional, no el actual, ¿eh? El actual es otra cosa, el antiguo Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurría? Que con esa sentencia, las consecuencias de sentencia acá, se dice, era que Panamericana dejaba de pagar 105 millones de soles a la SUNAT. 105 millones de soles a la SUNAT. ¿Quieren ustedes con 105 millones de soles? No estarían acá. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido una cosa muy... Ustedes saben todos los problemas que tuvo Panamericana. La Panamericana, inicialmente controlada por General Delgado, luego de un debate judicial con una cautelar, etc., logra Schultz tener el control. Tiene el control y bueno,
Al final se mantiene el control, ahí el padre está fugado, en fin. Y ocurre que durante aproximadamente 6 años, literalmente como lo dice el TC, del 24 de febrero del 2003 al 8 de junio del 2009, más de 6 años, ¿eh? Sí, 6 años y 4 meses. Más de 6 años y 4 meses, Panamericana no pagó tributos a la SUNAT. Tributos que ascendían a la suma de 105 millones de soles. Entonces, ¿cuál era Panamericana? La gestión de Schulz al final llevó a cabo un convenio, un fraccionamiento de la deuda con SUNAT, acordó pagarlas en partes, pero paralelamente presentó una demanda de amparo. Presentó una demanda de amparo bajo el argumento siguiente: SUNAT ha sido una entidad defectuosa, una entidad no diligente. SUNAT ha debido cobrarle a Delgado Parker, porque quien ha generado la deuda es Delgado Parker, no yo. Como no le cobró, no me puede cobrar a mí. Eso decía la demanda. Ahí está la sentencia, ahí está el expediente, le voy a dejar en los datos para que la lean, para que vean qué cosa no debe ser una sentencia. Entonces, ese fue el argumento. Entonces dijeron, mira, SUNAT ha sido una entidad no diligente, ha debido cobrarle, no le cobró, no me puede cobrar a mí. Entonces, al final, SUNAT dice, no, la deuda no solamente se generó con Genaro, también Genaro no pagaba, contigo también. Es más, tú has celebrado un acuerdo de fraccionamiento de la deuda, has acordado esto para pagarle en varios años. ¿Cómo vienes ahora a presentar un amparo y decir, ¿sabes qué? No me cobren. Bueno, pierde en primera instancia, pierde en segunda instancia, llega al TC, el doctor Urbiela dice no cabe, y el doctor Vergara Botelli no cabe, y estos señores que están ahí, fundada la demanda. Fundada la demanda, y miren lo que dice, les he puesto la parte resolutiva porque la sentencia declara fundada la demanda y en consecuencia declarar inexigible a la actora la deuda tributaria generada entre el 24 de febrero de 2003 y el 8 de junio de 2009. Con eso el Estado dejó de cobrar. Dijeron varias cosas, entre otras cosas que SUNAT no había sido diligente, SUNAT demostró que sí lo había sido. Dijeron además que acá se aplicaba por analogía o por similitud el caso Itcher. En el caso de Itcher llegó a la Corte Interamericana y la Corte dijo no pagues. ¿Pero por qué dijo que no pagues? Porque le habían quitado el gobierno le había quitado la nacionalidad para quitarle el canal, para usarlo él. Porque él iba a pagar los impuestos del gobierno, que no los había pagado. El tribunal, estos señores dijeron, es igual que el caso de Ircher, control de convencionalidad, como es igualito, se asimila, porque el Estado también, ocurrió que el cambio de gestión se dio a una cautelar, que es el Estado. El Estado, a través del juez, la cautelar, se hizo esto, en consecuencia el caso similar. Control de convencionalidad, aplicaron Ircher, dijeron fundada y declararon inexigible. Realmente una decisión increíble. El Estado perdió más de 100 millones de soles en tributos. Porque acá expresamente lo dijo, esa deuda es incobrable. Cuando viene el nuevo tribunal, se pidió la nulidad antes, el Procurador Nacional lo pidió, y el nuevo tribunal por mayoría desestimó la nulidad de la sentencia. Yo hubiera anulado esa sentencia. Eso es una falsa sentencia, realmente. Es increíble. Léanla, sugiero, porque ahí no pasaron por el Tribunal Fiscal, no pasaron por la SUNAT, se fueron directo al amparo, se saltaron toda la vía previa, o sea, se obviaron la vía previa, se fueron directo, perdieron el Poder Judicial y el tribunal, estos señores le dieron la razón. ¿Qué quiero decir con esto? En un Estado democrático, la potestad tiene límites, pero también puede haber excesos, por no decir otra cosa, en el control. Hay que tomar nota para buscar un equilibrio, esas situaciones no pueden repetirse. Cuando se habla de constitución y tributación, y de encontrar necesarias relaciones, hay que tomar en cuenta que no pueden haber excesos, pero sí una protección. El tribunal ha ido desarrollando principios, ha ido reconociendo, como lo dice la teoría, que hay principios formales, principios materiales. Ha reconocido la capacidad contributiva, que no está como un principio material esencial. Ha dado pautas para poder llegar a un concepto constitucional de tributo. Cuando, por ejemplo, cuestionó tasas que no eran tasas, sino que eran impuestos encubiertos. Ha dado detalles, casos donde se ha aplicado la igualdad.
ha reconocido que la intimidad puede ser un límite para la potestad tributaria. Ha establecido límites para el cobro del impuesto a la renta ante expropiaciones. Ha habido casos interesantes en esta materia. También ha habido casos malos. En el balance creo que la situación es positiva. Hay que tomar en cuenta estos elementos para considerar, a mi juicio, que no solamente el tribunal puede aplicar la Constitución. La Constitución la aplican todos, los jueces particularmente. Quienes ven temas tributarios, creo que no pueden ver el tema tributario solamente a partir de lo que dice la ley, sino que hay que reconocer que cada día más la Constitución se está presente en todo el ordenamiento, incluyendo el tributario, y la Constitución se lee también a la luz de los tribunales constitucionales o a la luz de la jurisprudencia. Y dentro de la jurisprudencia habrá que evaluar qué cosas seguir y qué cosas no seguir. El caso Panamericana es un pésimo ejemplo. El caso de los casinos y tragamonedas, otro pésimo ejemplo. Hay que evaluar aquellos criterios, los anteriores que he mencionado, que sí pueden ayudarnos a tratar de establecer un adecuado control de la potestad tributaria. Muchas gracias por su atención. Bien, se invita a los asistentes a formular preguntas si las hubiera. ¿Alguna inquietud sobre la conferencia? ¿Sí o no? Doctor, el principio de reserva de la ley a veces se relativiza, ¿no? Porque se deriva, digamos, algunas reglamentaciones por el tiempo que puedan, por ejemplo. Entonces, yo entiendo que esto se puede dar siempre y cuando el reglamento no vaya en contra de lo que dicta la ley, ¿no? Pero a veces en la ley no dicta parámetros. Entonces, y por eso pueden hasta crearse nuevos supuestos que no están en la norma, ¿no? Entonces, aquí hay una intervención al principio de la ley, o estaría permitido, porque algunas posiciones entienden que es válido, ¿no? Acá hay dos sentencias que se citan. Bueno, una sentencia, la 4899 del 2007, que es bastante interesante. Lo que te está diciendo es que los elementos esenciales del tributo, los sujetos, activo, pasivo, la base, la alícuota, tienen que estar en la ley. Si no está, no puedes crearlo por reglamento. Por ejemplo, si el acreedor tributario no está en la ley, o si está uno pero no otro, por reglamento no puedes agregar otro acreedor tributario. Si un supuesto no está, que es lo que pasó con el impuesto, la tarifa de agua en otro caso, si un elemento clave, esencial, no está en la ley, no lo puedes crear por decreto supremo. Eso es algo que hay que, o sea, el esqueleto, si quieres decirlo, esencial del tributo tiene que estar en la ley. Lo demás sí puede ser desarrollado por el reglamento, pero hay límites, ¿no? No es un principio de reserva absoluto, hay derivaciones. Creo que esas sentencias que se han mencionado pueden ayudar para orientar, pero habrá que examinar siempre el caso concreto, ¿no? Un agradecimiento especial al doctor Abad Yupanqui por la conferencia. Nos ha permitido dar una visión panorámica de lo que es la potestad tributaria a partir de lo que prevé el 74 de la Constitución Política del Estado. Nos ha sido muy provechosa esta conferencia a todos. Doctor Abad, un certificado en agradecimiento por este aporte con su presencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Ay, suerte.